Estar en un mejor estado mental, ejercitarse, comer sano, tranquilidad, Dormir. el estrés, Sí. eso hace cambios fisiológicamente para hacer que tu cuerpo pueda luchar mejor contra el cáncer. Está comprobado. Ahora, hablemos del cerebro. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Has trabajado como neurocirujano y neurocientífico por un largo tiempo, así que eres un experto en todo lo que tenga que ver con el cerebro y la mente. Lo cual creo que es fascinante y sigues estudiando constantemente por eso. Tengo curiosidad, la primera pregunta que tengo es, ¿cuál crees que es el principal factor? Ya que has estudiado tanto la mente como el cerebro, ¿cuál es el principal factor que nos detiene en pensar en términos de abundancia y positividad? ¿Por qué nos estancamos tanto con pensamientos negativos y una mentalidad limitada? Esa es una gran pregunta y la respuesta es simple. Las historias que nos han dicho sobre lo que sucede en nuestro cráneo son erróneas. Interesante. Lo primero es que no existen alambres, no hay cables duros ni engranes. Retrocedamos un poco cuando en el antiguo Egipto pensaban que el cerebro era un flan y que el alma estaba en el corazón. Y puedo entenderlo, he abierto corazones en cirugías cardíacas y es algo intenso. Lo que hace es colocar una pajilla por la nariz y sorber el cerebro, solo para deshacerse de él. Durante un tiempo pude comprender el completo malentendido. Luego, con los bares clandestinos y la revolución industrial, todas las imágenes del cerebro las mirabas como engranes, pero en la actualidad lo imaginamos como cables. Estoy conectado a esto o aquello. No estás conectado a nada. Es un ecosistema lleno de millones de medusas microscópicas chispeando electricidad, intentando aproximarse entre sí, intentando afeitarse, podarse, ramificándose, arborizándose. Cuando uso esas palabras como arborización, podar, son palabras neurocientíficas en revistas rigurosas de neurociencia que no han llegado a la cultura popular. Lo que nos mantiene estancados es que pensamos que tenemos cables o que tenemos que mejorarlos. Es un constante encender y apagar en lugar de dejarlo fluir. No es una autopista de la A a la B, es la manera en la que ves una bandada de pájaros fluir unos sobre otros, como la aurora boreal, como los sentimientos y pensamientos flotan a través de nuestra mente. Cuando comienzas a entenderlo así, sabes que cada día algo nuevo es posible. ¿Es fácil? No, pero es posible. Es esa la forma real de pensar en tu cerebro, la mente y el comportamiento, que es totalmente plástico en el sentido de que nunca eres la misma persona de hace un momento o desde el día que nos conocimos. Esa es una buena introducción. Tengo curiosidad. ¿Haces cirugías cada semana en la que tienes que abrir cráneos? ¿Normalmente solo es en la parte superior del cráneo? Todas las áreas como la pesca de hielo, hacemos pequeños Le hacen agujeros. agujeros. A donde sea que necesitemos entrar, hacemos Entiendo. un agujero para poder Entonces entrar. no tienen que ser completamente No, toda no la es parte como superior Hannibal del cráneo. Lecter. Sí, entonces sacan pequeños agujeros. Los neurocirujanos más hábiles son los que mejor lo saben hacer. Hacen los agujeros más pequeños para poder llegar a donde lo necesiten, la incisión más pequeña. El menor daño posible a todo el cráneo. ¿Alguna vez has tenido que quitar toda la parte superior? No, pero en traumas, después de boxear, accidentes automovilísticos, a veces sacamos dos partes del cerebro, en la derecha ¿En e serio? izquierda. Cuando el cerebro está palpitando, tienes que quitar la tapa. No quitas serio? toda la tapa porque tienes una vena gigante en el medio. No puedes quitar la parte del moicano. Entonces quitas dos tiras. Los lados. Cuando viajé por Sudamérica, miré las trepanaciones de hoyos en los cráneos. Siempre están a los lados. No puedes hacer los hoyos en el medio y seguir con vida. Tenemos venas gigantes dividiéndose por los dos hemisferios. Oh, entonces eso solo Sí. pasa en las películas. En el silencio de los inocentes. Exacto. Pero es una buena pregunta, es un enfoque dirigido. Interesante. Quieres que el paciente sienta lo menos posible y Claro, despierte por mejor. supuesto. ¿Cuál ha sido una de las más grandes realizaciones a partir de los estudios de neurociencia, pero también al estudiar el cerebro, al abrir piezas del esqueleto, mirarlo, de hacer procedimientos quirúrgicos para optimizarlo? ¿Cuál fue para ti uno de los momentos más sorprendentes al estudiar ambas áreas? ¿En donde has dicho, wow, existe algo que creí que no era posible, pero que sí lo es en los humanos?
Buena pregunta. Se conecta mucho con la primera pregunta de qué es lo que nos retiene. Lo que más me sorprendió fue que podemos remover partes del cerebro y las personas regresan una semana después a sus casas. No estoy diciendo que no existe algún problema neuropsiquiátrico útil. Por ejemplo, tuve un paciente que es constructor. Ellos usan algo que no es para martillar un clavo como muchas personas piensan. Lo que hace es pum, pum, pum. Muchas veces cuando retroceden, el clavo se les atraviesa en la órbita o pasa a través de la nariz hasta llegar al lóbulo frontal. ¿Esto Y sucedió? siguen trabajando. ¿Con un clavo Sí. en el cerebro? Eso fue lo primero No que puede me ser. pasa, en serio. Tengo imágenes en el teléfono que no les vamos a enseñar, pero puedes tener una herida penetrante en ciertas partes del cerebro, y aún así seguir consciente. Eso Santo fue lo Dios. primero que me di cuenta, que no hay una región en el cerebro para la creatividad. No hay una región del cerebro para esto o aquello. Lo primero que me di cuenta fue que el cerebro está funcionando como un medio ambiente, como un océano lleno de un bosque de algas y medusas. Si tiras algo al océano, no vas a interrumpirlo. No hay un punto específico para algo. Eso se relaciona con lo que quiero que las personas sepan. Tienes que pensar en tus pensamientos, sentimientos y el interior de tu cráneo como un jardín, un ecosistema. Solo porque tienes una espiga dentro no significa que la armonía será interrumpida. Por ejemplo, un lóbulo frontal se puede remover si es necesario después de un trauma o un tumor y el paciente sigue funcionando, conducen, hablan. El lóbulo frontal no te dejará ciego. Cuando las personas piensan en el lóbulo occipital, inmediatamente piensan en ceguera. No, pero si saco un tumor que se encuentra en mi lóbulo occipital derecho, no puedo confiar en mi espejo derecho para manejar. Tu mundo pasa de esto a esto. Antes asumía que si golpeas alguna parte del cerebro, ya eras polvo. ¿Por qué las personas dicen que la parte izquierda del cerebro es para algo y la derecha es para otra cosa? Dicen, No. uso más la parte derecha de mi cerebro y por eso soy más creativo, o soy más analítico porque uso esta otra parte de mi cerebro, la parte de mi cerebro encargada del miedo está aumentada. No. Entonces dices que si una parte del cerebro está bajo un ataque, un tumor, un trauma, un clavo, lo que sea, ¿algo le pasa a esa parte del cerebro? ¿Puede que no afecte tu potencial, tu creatividad o tu pensamiento crítico? No, porque el resto de tu cerebro puede compensarlo. Aunque eso no es cierto para todo el cerebro. Retrocedamos un poco a esos momentos donde me sorprendí. He visto intestinos, he cuidado pacientes, el SIDA estaba aumentando como loco en los años 80. He visto muchas cosas. La primera vez que vi a alguien hacer una cirugía de cerebro pensé, ¿eso es posible? ¿Puedes remover el cerebro? Y ellos me dijeron que sí. Les dije, ¿puedes remover ese tejido para llegar a ese tumor? Respondieron que sí. Solo tienes que entender cómo todo funciona globalmente en armonía. La manera en la que pienso en el cerebro es como un hongo. Está el dosel, toda la magia, y los pensamientos brotan desde arriba, desde la superficie. Luego mandan cosas hacia el tallo, que llega hasta la profundidad de tu boca, sale al fondo de tu esqueleto y luego gira hacia tu médula espinal. Cuando quiero mover mi mano izquierda, mi cerebro derecho dice, mueve tu mano izquierda. Manda señales hacia abajo para pasar por debajo de tu axila, por medio de tu nervio. El cerebro reptiliano, la médula espinal, cada milímetro debajo. de ellos hace algo, porque piensa en ello como cables, aunque no sean alambres, porque tienen muchas extensiones que están comunicando las cosas que el dosel piensa. En esa área, si hay una lesión por un clavo, claro que vas a adquirir algún tipo de déficit. Pero en tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu amor, tus miedos, no hay un punto específico para el miedo o el amor. Es una aurora boreal en los remolinos de una bandada de aves fluyendo en distintas energías. Vaya. O peces, un banco de peces Un o algo. banco de peces, exacto. Eso es fascinante. Eso es lo que quiero que las personas sepan. Eso es lo que deja en las personas. Es el miedo que siento es real, pero no fijo. No está cableado, no es permanente. A través de esfuerzo, a través de terapia, de exposición a lo que sea, ese banco de peces puede flotar en una dirección distinta. Para mí,
Eso es infinitamente poderoso, que somos nuevos todos los días. Eso también nos da responsabilidades de aferrarnos a nuestros atributos positivos, donde podamos mejorar cada día, donde podamos empeorar o volver a mejorar. Wow. Has estudiado cerebros de personas que llegaron de una manera y quizás 1 o 5 años después regresaron nuevamente. ¿Has podido mirar el interior de sus cerebros? Otra buena pregunta. ¿Y qué viste de diferente en el cerebro? Me pregunto, ¿podemos mejorar nuestro cerebro por la manera en que pensamos, en nuestros comportamientos, nuestras acciones y la manera en la que amamos o nos tratamos a nosotros mismos emocionalmente? ¿O podemos herir a nuestro cerebro haciendo lo opuesto? Esa es una pregunta profunda. De nuevo, déjame dar un ejemplo muy dramático para iniciar. En ciertas ocasiones, en la epilepsia que afecta a los niños, tenemos que retirar la mitad de su cerebro. Se le llama hemisferectomía. ¿Le quitan la mitad La del cerebro? retiramos. Todos pueden buscarlo en Google, no es algo que hayamos inventado hasta ahora. Se ha utilizado durante décadas, pero muchas personas en este espacio no son neurocirujanos, no saben mucho de ello. Hay una historia tremenda en cuanto hay una necesidad médica y los padres solicitan ayuda para el niño. Hacemos una incisión quitando el lóbulo frontal, un lóbulo parietal y occipital, que son los que desencadenan las convulsiones. Y cuando se despierta, ese lado izquierdo ya no funciona. 3 años más tarde, cuando los volvemos a ver, están... No puede ser. Esto no es ciencia ficción. Pueden moverse, pueden volver a funcionar completamente de Sí, nuevo. el hemisferio restante puede reorganizarse. El apoyador también puede ser el ala defensiva. Algunas veces hasta puede ser la ofensa. Hay distintos roles que esas neuronas pueden cumplir. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Por qué has retirado la mitad del cerebro? ¿La mitad ha dejado de funcionar? Tomamos una foto 3 años más tarde y esa mitad del cerebro sigue ¿Seguía sin estar? Sí, y no volvió a crecer. No es como cuando cortas la mitad de un hígado y la madre puede hacerlo crecer de nuevo. Me quitas un trozo a mí y se lo pones al niño. Esa parte sigue sin estar, pero su función regresó. Es una locura. A eso me refiero cuando digo que diferentes jugadores en un equipo pueden cubrirse el uno al otro. Quiero que las personas sepan que esa es la verdadera plasticidad y no es un recableado. No está volviendo a crecer. Lo que sea que tengas está reutilizado. ¿Y cómo hacemos eso? A través de los flujos eléctricos de la mente. Wow. Entonces no son los flujos eléctricos del cerebro, Correcto. sino que son los flujos eléctricos de la mente. Ahora se fue a hacer otra función, a vender cristal en Malibú. No. Tú juegas, cierto, ya lo hemos hablado brevemente. No sabía eso de ti. Es fascinante. Piensa que hay muchos paralelismos entre los cirujanos y los atletas. Creo que los cirujanos queremos ser atletas cuando nos convertimos en cirujanos. Sí. Cuando entras en el estadio, estuve en el estadio SoFi. Es genial. Ya he estado ahí. Es increíble. No creo que las personas entiendan, es el hoyo más grande del mundo. Entras por la parte superior, por el aeropuerto de Los Ángeles, y una vez dentro, solo miras Es una abajo. fosa profunda. Oh, lo Es sé. increíble. Se siente bien estar en mi ciudad natal. Cuando entras al estadio y miras unos 70,000 fanáticos, piensas en ellos como neuronas. Tenemos millones de esas pequeñas y mágicas chispas de las medusas que ya describí, porque parecen medusas. No son cuadrados. Las personas hablan y se mueven. Así es como las personas perciben y conceptualizan el cerebro. Pero, ¿qué pasa cuando todas rugen al mismo tiempo? A eso me refiero con la electricidad, la luz. Hay energía. Exacto, hay energía. La sientes. Es como cuando armas un motor. Tienes varias partes, lo enciendes, haces un sonido de hum. Eso es más que solo el motor y los pistones. Es una sinfonía, tienes músicos. Estoy menos familiarizado con esto, pero crean algo mucho más grande. A eso me refería con la mente. No es un zumbido de electricidad que va de hacia adentro, hacia afuera, alrededor de los alambres. Es lo que pasa cuando tienes millones de neuronas palpitando, creciendo, ramificándose. Se basa en electricidad. Puedes ponerles una calcomanía y encender una pequeña bombilla. ¿En serio? Sí,
Así es como medimos las convulsiones. ¿Ya lo has hecho antes? Sí, esto ya lleva décadas. Lo que quiero que las personas entiendan es que cuando retiramos el hemisferio derecho del cerebro y el paciente regresa 3 años más tarde, incluso niños vuelven a funcionar con normalidad. No es porque brotaron nuevos alambres, nada fue conectado. Lo que quedó del cerebro creó una nueva función, creó y recuperó su función. No siempre es fácil para las personas poder entenderlo, pero esa es la verdad. Ese es el entendimiento actualizado de cómo el cerebro guía la Wow. mente. ¿El cerebro puede funcionar sin la mente? Si te noquean en un ring, no estás pensando. Y si ponemos electrodos, veremos electricidad amortiguada. Pero ese tallo, recuerda que mencioné el hongo, aunque puede mantenerte respirando y protegiendo tus vías respiratorias y manteniendo tu corazón latiendo, las áreas reptilianas del cerebro, las que compartimos con muchos animales, Va a funcionar. van a funcionar sin la mente, sin ella. Si equiparas la mente con la conciencia, pensamiento, amor, emoción, Wow. como las muñecas babushka, donde están apiladas. Puede funcionar, pero con un funcionamiento Sí. básico. Te mantiene Sin la respirando. función cognitiva de alto nivel. La mente es lo que te mantiene activado. Sí, activada. Entiendo. La mente puede controlar el ritmo cardíaco que el cerebro reptiliano mantiene si te noquean. Están integrados. En otras palabras, la mente puede mantener las cosas en marcha. Pero si tienes muerte cerebral, entonces no hay mente, no hay electricidad. El cerebro- Muerte cerebral, ¿Qué desafortunadamente. significa eso? Significa que algunas veces el corazón y el cuerpo están vivos, pero el cerebro murió. ¿Cómo es eso? Bueno, se tiene que entender. Es importante que las personas lo entiendan. En accidentes automovilísticos, situaciones donde el cerebro se hincha, millones de neuronas estallan al chocar entre sí. Si se pone un catéter en el muslo e inyectamos un tinte, se ve que no entra sangre en el cráneo. Es una bóveda oscura. Si la hinchazón es mucha, la sangre no puede fluir. Hay mucha inflamación que es difícil que la sangre En fluya. lugar de un ataque al corazón, hay un ataque cerebral completo. ¿Te puedes No, recuperar? no se puede. No te puedes recuperar. Ni siquiera con un milagro. Cuando son 10,000, nunca queda nada. Pero un día, ya que los nervios del corazón tienen su propio pulso, Sí, está podemos bombeando. poner máquinas y hacer que las personas continúen por días o más. Ahí es cuando los trasplantes de órganos suceden. Muchas de las personas que conducen motocicletas se lesionan y los órganos de sus cuerpos están saludables. Muchas veces son los que proporcionan trasplantes para otras personas. Porque sus cerebros... Muerte No cerebral, funciona. el cuerpo sigue vivo. En ese entorno no hay mente, no sale electricidad. Una respuesta para tu pregunta sobre la mente y el cerebro es una área fascinante para que las personas conozcan esos ejemplos, para entenderse mejor a sí mismos. Regresamos al pensamiento de que somos corrientes eléctricas, no somos cables, no somos interruptores, Un engranaje. manchas, no somos engranes. Corrientes eléctricas. Sí, fluye. ¿Y qué significa eso? Si vas a un lago y dejas caer algo grande o saltas, va a haber una ola que se mueve a través del lago. Pero las moléculas de agua no la acompañarán. Ese es el zumbido, la sinfonía, el rugido, las ondas eléctricas globales que pulsan a través de nuestros cerebros. Cuando las personas dicen que están en paz, en un estado de flujo o en una meditación, ese flujo de energía global, esas ondas son diferentes. Se pueden medir y clasificar. ¿En serio? Sí. ¿Qué significa cuando alguien está en un estado de flujo en términos de la conexión mente-cerebro? ¿Qué está pasando? Son como 100 millones de medusas en sinfonía y tarareando a un alto nivel, trabajando en conjunto. Déjame explicarlo. Lo que dijiste es perfecto. Pensaría que si alguien está a punto de hacer un tiro ganador del juego, su mejor desempeño es cuando está en un alto nivel, como salvaje o frenético. En realidad muy no. tranquilo. En algún lugar entre medio. bien. No cuando estás dormido. Pero no después de haber tomado tu tercer café bebiendo cosas Concentrado. por la mañana. Enfocado pero relajado. Hay un estado medio para eso. Generalmente tiene que ver con ondas cerebrales medianas. Eso es algo sobre lo que estoy escribiendo. Si meditas
practicas ejercicios de fútbol o eres una bailarina y tienes una rutina de baile o maniobra que perfeccionar, en realidad estás desconectando algunas de las cosas que se interpondrían en el camino de tu presentación. No estás pensando en la actuación, te estás quitando del camino. Solo lo hace Eso interesante. tiene un estado de flujo eléctrico medible diferente y no es acelerado. No es hiperactivo. En algún Por lugar encima de la intermedio. calma, pero tranquilo. Sí. No es a toda marcha, no es activo. Es en su mejor momento. Se ha visto en atletas y otras ¿Cuál cosas. es la forma más rápida para que un ser humano entre en el estado de flujo? Para eso, en mi opinión, no hay atajos. Para lo que se necesita es mucha práctica y aprendizaje. Luego, cuando lo estás Y haciendo tener confianza en sus habilidades y... o ejecutándolo, puede que me equivoque, pero cuando veo a mis hijos no creo que puedas llegar a un estado de flujo estando en Instagram todo el Cierto. tiempo. En realidad estás demostrando una habilidad en la que has sido entrenado. Si tienes un oficio para el que te has entrenado y lo estás realizando a alto nivel, por ejemplo, los pilotos de carreras hablan de eso, es un oficio realizado justo al borde de su nivel de comodidad. Al igual que los videojuegos, si son demasiado difíciles o muy fáciles, los niños solo los verán. Algo de eso tiene que ser una maniobra física. Siempre me parece fascinante. Creo que podrías intentar estar en uno de esos estados. Lo vemos mucho con personas que hacen actividades físicas que son desafiantes, gratificantes, algo de lo que están comprometidos y en el nivel de su desempeño, como hacer ejercicios 2 minutos al final de un partido de Por fútbol. supuesto. Es tiempo de hacerlo. ¿Jugaste fútbol? No, pero me encantan los deportes porque creo que hay Claro, muchos es muy desafiante. paralelismos. No tengo hijos, pero no sé si dejaría que mis hijos jugaran fútbol luego de todo el traumatismo craneal que sufrí. A finales de los 90, todos los días nos enseñaban a usar la cabeza, golpear con la cabeza. Ahora es ilegal. No puedes golpear la cabeza en absoluto. El fútbol de los lunes por la noche solía iniciar con 2 Chocando, cascos. sí. Lo recuerdo. El trauma que siento que he tenido que curar durante los últimos 15, 18 años, no sé si hace que valga la pena. Creo que ya no hay muchos golpes en la cabeza, es diferente ahora, pero todavía habrá choques. Tengo un par de opiniones sobre eso. Algo que no me gusta es que creo que sabían que era malo para nosotros y trataron de ocultárnoslo. Claro. Solo tienen que decirnos que es malo, al igual que fumarlo es o boxear. Nadie empieza a boxear sin saber de qué se trata. Se retuvo información que las lesiones traumáticas en la cabeza por el fútbol estaban afectando a las personas. Eso me molesta. Por otro lado, si es algo que amas, si es una oportunidad para que avances en tu vida, ¿quién soy yo para oponerme? Mientras estés consciente de los riesgos, si te golpeas las rodillas contra la pared 30 veces al día por 20 años, tus rodillas van a estar arruinadas y eso le va a pasar a tu cerebro. Si lo entiendes y quieres seguir jugando, está bien. Eso es lo que pienso. Vivimos en mundos diferentes, con seguridades y riesgos. Sí. ¿Cuál es? Mis hijos no jugaron. Podrían Sí. haberlo hecho, pero No no. jugaron. Jugaron fútbol bandera y béisbol. Probablemente es más seguro. Entonces, el cerebro tiene la habilidad de sanar de traumas físicos y emocional. Siento que puede ser más difícil recuperarse del trauma emocional oculto y puede ser más doloroso y difícil para algunos el trauma emocional y psicológico que el físico. Puedes ver y tratar el trauma físico dependiendo de qué tan intenso sea, pero siento que el trauma emocional oculto o psicológico es invisible y las personas no creen que deberían tratarlo porque no ven algo físico como un brazo roto y tengan que ir donde un doctor porque el hueso se puede ver. Que necesitan una férula y curarlo. No estamos entrenados de esa manera. No hay una respuesta fácil. Lo que diré es que el trauma, según mis conceptos, existe el trauma terapéutico y me refiero al restablecimiento de un hueso luego que se quebró, el dolor de una cirugía por cáncer, pero luego sabes que ya no tienes cáncer, entonces es un dolor bueno. Ese es el trauma físico. Existe el trauma emocional. Si las personas fueron atacadas, eso está conectado con el trauma emocional. Si las personas no tienen recuerdos luego de una lesión u operación, nunca padecen el TEPT porque no recuerdan. El contexto
emocional y los recuerdos relacionados con el trauma, ya sea emocional, físico o una combinación, requiere memoria. Genial, es un concepto. No tengo la solución para ello, no. No puedo decir que si haces algunas cosas te sentirás mejor. No es mi lugar, porque cuando las personas me decían, les decía, ¿cómo sabes lo que estoy pasando? Si me ves podrías creer que todo está bien, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no fui atacado anoche? ¿Estás seguro que no me enteré de que mi paciente no estaba bien anoche? ¿Que a un ser querido le diagnosticaron algo? No quiero encasillar a las personas, quiero que sepan que son nuevos todos los días. Ni siquiera soy la misma versión de mí mismo que era antes de los últimos años. ¿Cómo puedo ser entendido en un grupo de personas como hombre o cirujano? Solo quiero que las personas se consideren individuales y dinámicas. Dicho esto, nunca juzgo que el trauma de las personas sea mejor o peor. Las personas son más fuertes. Todos van a tener un evento traumático en su vida, ya sea un accidente automovilístico o algo así. Es inevitable. Es en parte porque nos salimos. Se debe a que la forma en que nos exponemos al mundo es para ser completamente adaptables. Si somos rígidos, entonces hay menos posibilidades de trauma, pero esa es una vida peor vivida. Cuando te expones, las experiencias traumáticas son inevitables. Dicho esto, te sale un moretón. Lo que te escucho decir es que si no tenemos un recuerdo del evento traumático, no tenemos TPT, no tenemos un trauma que superar. Sí, ese es el concepto que quiero que las personas sepan. La memoria es importante. Es lo que determina si un evento sigue siendo traumático en tu corazón y mente. Si todavía es doloroso para ti. Así es, hablemos de eso. Solo necesitamos sanar la memoria del trauma. Eso es a lo que me refiero. Muy bien. Los recuerdos no son archivos en un armario, en realidad. En el cerebro, ¿cómo se clasifica la memoria? De nuevo, hay algunas regiones que si las eliminamos, se perdería memoria, pero la memoria no solo está ahí, se basa en atraer recuerdos del olfato. Por ejemplo, el olfato es muy interesante. Es uno de los 5 sentidos que no podemos controlar con nuestro pensamiento, como el perfume, colonias, el olor y la memoria están íntimamente entrelazados. Muchas partes del cerebro están involucradas. La memoria es un flujo eléctrico en el cerebro que es maleable y moldeable. El hecho de que tengas cierta memoria hoy no significa que la experiencia buena o mala seguirá siendo buena o mala. Nuestra vibra positiva ahora puede volverse negativa. Nuestra vibra negativa ahora puede volverse positiva al mirar hacia atrás en el día a día. Cuando ves los recuerdos de esa manera y dices, bien, espera un momento, fui atacado, lastimado o algo me traumatizó, y cuando pienso en ello, cuando huelo ese olor, veo ese color, me siento traumatizado. ¿Otra vez? Estoy tenso, tengo estrés, miedo, ansiedad, sí. El contexto emocional de un recuerdo es lo que puedes cambiar. No quieres demencia ni eliminar la memoria porque ese es un problema diferente. Sí, no quieres bloquearlo. Sí, pero lo que quieres hacer es cambiar el contexto emocional asociado a ese recuerdo. ¿Qué pasa si esto es lo que escuchas de las personas que puede que hayan sido traumatizadas desde niño, donde bloquearon los recuerdos, pero luego surgieron de nuevo? Cuando surge de nuevo, sigue latente. Muy crudo, sí, pero se acumuló. Lo bloquearon, adormecieron o recurrieron a adicciones, como quieras llamarlo. Puede causar adicción. Sí, exacto. ¿Qué pasa cuando...? No sé mucho sobre lo que sucede con los niños, porque es algo diferente y quiero quedarme donde me siento cómodo con lo que he leído y aprendido. El contexto emocional para los recuerdos de los adultos en el entorno adecuado, con las personas adecuadas y las técnicas correctas, se puede superar el trauma y la experiencia de la memoria al acudir a ciertas terapias que ayudan a mejorar. Para procesar el recuerdo. Sí, para soportar el dolor emocional, ¿cierto? Sí. El trauma emocional y amortiguarlo, por ejemplo. Si estoy mencionando muchos ejemplos de mi mundo, cuando alguien dice, sí, fui diagnosticado con cáncer, ese es un evento traumático.
Luego ves en mis pacientes, se ven diferentes tiempo después cuando vuelven a decir, fui diagnosticado con cáncer e hice esto. Cuando lo dicen, sus caras se ven diferentes que cuando les dieron el diagnóstico. Ese es un ejemplo de la vida real. No todo tiene que ser relacionado con la violencia. La experiencia de un diagnóstico de cáncer y cómo los pacientes lo enfrentan de inmediato es traumático. Y luego pasan meses o años. Yo sería un desastre. ¿Sabes? Yo no podría, no sería capaz de enfrentarlo, pero sorprendentemente algunos o la mayoría de ellos lo pueden hacer. Se arreglaban e iban a citas para sus escaneos de 3 meses, lo que para mí sería una experiencia traumática. Cada vez pensaría que me van a decir que creció o que regresó. Piénsalo, recibiera una noticia, pensaría, tengo que recibir esta noticia otra vez, pero ellos lo enfrentan al escribir Life on a Knife Edge. Aprendí mucho de ellos, que es posible enfrentar la experiencia traumática. No digo que tú como individuo puedas, tampoco yo, pero cuando llevas un grupo de pacientes de cáncer, la mayoría de ellos lo enfrentan, viven, superan experiencias traumáticas y emocionales, al igual que las físicas por el dolor de cáncer, cirugías. Esa es la lección que quiero que todos tengan en cuenta cuando estén lidiando con sus propios desafíos. Wow. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido de los pacientes con cáncer que has tratado sobre la forma en que procesan y soportan su viaje desde que se enteraron por primera vez de que tenían cáncer en el cerebro o un tumor hasta la recuperación? ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido? No todo termina bien. Algunos sufren. En realidad muchos sufren. Nadie le desea cáncer a otra persona. No es como una oportunidad. Nunca quiero presentarlo de esa manera. Pero aquellos que lo han sobrellevado bien, invariablemente han dicho, ojalá hubiera vivido mi vida como la vivo ahora, después de un diagnóstico de cáncer. Ojalá hubiera vivido mi vida habiendo visto la línea de meta relativamente, porque eso cambia la forma en que viven. No están tristes generalmente, como dije, algunos han sufrido, muchos han sufrido, pero desearían haber hecho de la calidad de vida una prioridad durante toda la vida, no después del diagnóstico de cáncer. Algo sobre ver la línea de meta, la línea final, hace que las personas digan, no me cae bien ese tipo, no voy a verlo mucho, esto es algo que disfruto. Lo persiguen, llegan a la forma de vivir de la manera que quieren en el fondo, pero a menudo se han visto obstaculizados por la rareza de las relaciones interpersonales. La sociedad, mucha presión las carreras, y todo eso. las relaciones. ¿Cómo te afecta en tu vida personal después de ver todo esto durante las últimas 2 décadas? Es una pregunta profunda. No quiero decir que siempre he sabido controlarlo. Las historias humanas eran importantes, pero yo había inclinado a perfeccionar el ¿Estabas oficio. tratando de ser un cirujano preciso, tratando de removerlo, sanar y arreglarlo? Sí. No diría que No estabas tan concentrado con las historias humanas, solo No lo diría hacías. que estaba desconectado, pero del 5º al 10º año aproximadamente, cuando el oficio ocupaba menos espacio en mi mente. Porque estabas no en automático. Obviamente todos son específicos, pero era un poco Tenía automático. un ritmo. Sí. En realidad disfrutaba el desafío. Eso es lo que quería como cirujano de cáncer, que estaba tratando de ser el mejor para ti y para el oficio. Es una intersección interesante. Quieren que sea el mejor, quieren que Sí. tengan visión para ser el mejor cirujano, lo que significa derrotar al cáncer por más grande que sea, y que las personas que me elijan para hacer su cirugía tengan pocas complicaciones. La montaña más grande con menos complicaciones. Esa es una ambición personal que se alinea con lo que los pacientes de cáncer quieren. Era interesante, me motivaba y al mismo tiempo podía ver que ya me encargaba de las 4 etapas del cáncer y que no hay una quinta. ¿En serio? ¿Qué significa la 5ª etapa? No hay una quinta etapa, es la muerte. Entiendo. La palabra terminal no es justa, pero la etapa 4 es donde está el cáncer más avanzado. Todos mis pacientes viven algunos años, digámoslo así, pero luego de un tiempo
Me he preocupado por más de 1,000 personas y ya no están vivas. Wow. Empezó a afectarme, amigo. Por lo que dices es que la etapa 4 no hay forma de La curarla. etapa 4, por definición, aparte de los cánceres de la sangre, no es curable. La pregunta es, ¿podemos Extender la asegurar vida, sí. algunos años? Y la calidad de vida durante ese tiempo es lo que quiero decir con extender. Sí, después de un tiempo tenía un cajón lleno de invitaciones de funerales. Me detuve un poco para pensar y estaba teniendo algunas luchas en mi propia vida. La respuesta a tu pregunta es que aquellos que están involucrados en la atención del cáncer se vuelven vulnerables. En realidad, poco a poco emprenden el difícil viaje con ellos. Puede ser doloroso, muy crudo. Los últimos 5 o 3 años he podido observar y escribir sobre ello y me he fortalecido al dejar que me enseñen y saber que tengo el privilegio de que me digan, acompáñame en mis momentos difíciles. Este avión debe estrellarse y viajarás con nosotros. Te elegimos para que viajes con nosotros, pero al final tienes el paracaídas. Le estaba diciendo a mis hijos que siento que estoy estrellando muchos aviones, entonces pasé de no notarlo a notarlo y a que me afectara y ahora pienso, espera, ese podría haber sido el mayor regalo de mi oficio, aprender de las personas en sus momentos difíciles y cómo se mantienen optimistas ante la calamidad. Ahora pienso diferente que hace un par de años, pero tal vez esa es la mejor pregunta que alguien me ha hecho en los últimos 2 años, amigo. Te lo agradezco, Wow. hermano. Claro, amigo, por supuesto. ¿Cómo manejas personalmente tu mente y tu salud cerebral sabiendo eso? ¿Hay alguna tasa de supervivencia después de algunos años de cualquier paciente con el que trabajes? Algunos sí. Tal vez cáncer en etapa 3, supongo. Sí, las primeras etapas tienen potencial curativo, pero cuando vienen a verme, por lo general es que se ha propagado al cerebro a partir de un cáncer que ha afectado el cuerpo. Entiendo. ¿Hay manera de hacer una cirugía en un cerebro que tiene menos cáncer en etapa 1 o 2? ¿Extirparlo por completo? ¿Es posible? A veces. ¿O es difícil detectarlo? Sí, hay 2 tipos de cáncer cerebral, uno que crece en la carne del cerebro y se presenta en diferentes etapas, y más comúnmente son aquellos que se propagan al cerebro. Jimmy Carter, presidente, tiene 90 y tantos años, tiene un melanoma en el cerebro. No siempre, pero para el cáncer de mama o el de pulmón que se propaga al cerebro, es una especie de manifestación al final de la propagación cancerosa. Oh, cielos. Esas son las historias heroicas para mí. Esa mirada que me diste de compasión, así era yo hace 5, 6, 7, 8 años atrás. Pero los últimos 8 años pienso en cómo algunos llegan a su graduación y otras cosas. Las madres siempre dicen, quiero llegar hasta cuando mis hijos salgan de la secundaria. ¿Hay niños con eso? No, madres que tienen cáncer de mama a los 40 años, tienen un hijo de 15 que está en 9º grado. Cuando las ves, como dije, ya no es para nada triste para mí. En realidad, es un regalo tan raro que puedo ver a las personas en su forma más valiente. Oh, Dios mío, amigo. Ahora me informa, pero volviendo a tu pregunta original, hace unos 5 años la situación estaba jugando con mi mente. Esta es una pregunta educacional para las personas. ¿Cómo alguien previene el cáncer y de dónde proviene la mayoría de los tipos de cáncer? ¿Es aleatorio que las personas simplemente se enfermen por su genética? ¿Es su entorno, sus niveles de estrés, su consumo de alimentos? ¿Es la ansiedad de que se enfrentan a un trauma que no están procesando? ¿Cuál es la causa de la mayoría de cáncer? Hay cánceres que potencialmente generamos por nuestras malas ¿En decisiones. serio? Dame un ejemplo. Fumar. Bien, sí. Bueno, no todos los que han fumado lo contraen. El 20% de personas con cáncer ¿En serio? pulmonar nunca han fumado. ¿De dónde proviene el cáncer de pulmón si no fuman?
¿Recuerdas que estaba hablando que el cerebro es como un jardín? Bueno, nuestros cuerpos no son un jardín interesante en mi opinión, pero también lo es. La piel se desprende, las células del hígado crecen. Cuando las cosas crecen, hierbas malas pueden brotar. Partes del cuerpo que nunca cambian, como el corazón, extrañamente nunca les da cáncer. Las cosas que no cambian no hacen brotar cáncer. Es un subproducto de tener células en nuestro cuerpo que constantemente mueren y vuelven a crecer, y cuando ese proceso sucede, se puede generar algo que no se comporta. ¿Cómo lograr desprender cosas saludables y florecientes en lugar de malas hierbas? ¿Cómo hacerlo Ambas mejor cosas se hacen. posible? Fisiológicamente hablando, antes de hablar sobre la mente, es interesante. El pensamiento también puede generarse de esta manera. El 99% del tiempo, el cuerpo está haciendo lo correcto. Los dos estamos aquí, pero cuando tomas en cuenta el volumen total de una vida y piensas en más de 7 millones de personas, van a existir algunos tipos de cáncer, el de cuerpo, el del cerebro. ¿Pueden nuestros pensamientos volverse cancerosos? Ese es un ¿Nuestros pensamiento. pensamientos pueden curar el cáncer? Ese es un pensamiento muy provocativo. No he visto que un pensamiento positivo, no digo que no sea posible, y animo a las personas a que lo hagan, pero creo que pensar positivamente, la meditación, cultivar el optimismo, todas esas cosas cambian la fisiología global de tu cuerpo. No solo del cerebro, sino del Cierto, cuerpo. eso también puede afectar lo que sucede en el cerebro. No sé si un pensamiento puede enviar una descarga eléctrica a un tumor y afectarlo, pero pensar de cierta forma puede hacer que tengas una respuesta fisiológica que a su vez podría obstaculizar la progresión del cáncer. Estamos explicando esto y lo que te escucho decir es que hay un jardín en nuestro cerebro. ¿Lo hay? ¿No? Piensa en un jardín, Pensar en ellos como un jardín o un banco de peces. dinámica Trabajando en palpitante. armonía todos juntos, ¿no? Si tenemos un nivel de pensamiento al que podríamos conocer como algo positivo, llamémoslo pensamiento hermoso en lugar de pensamiento basado en el sufrimiento. Pensamientos hermosos, alegría, gratitud, felicidad, paz, aprecio, reconocimiento, amor propio y por los demás. Esos tipos de pensamientos versus los pensamientos opuestos de sufrimiento. Si tenemos pensamientos positivos de manera constante en la mente, tanto que pueden llegar a penetrar en el cerebro para florecer, ser más saludables. Para nutrir esa parte Sí, del los jardín. 100 millones de medusas que flotan en armonía serían más armónicas y saludables en lugar de penetrarlas con estos pensamientos basados en el sufrimiento. Entonces, con el cerebro activado y sin tener estas interrupciones y bloqueos, le estará enviando señales al cuerpo para crear un ecosistema más saludable en todo el cuerpo y luego devolver esto de nuevo al cerebro, a la mente y tener más... Déjame explicar eso porque esa es una gran pregunta para la cual creo que tengo una respuesta muy específica. Porque cuando hablamos de eso antes, el lenguaje puede ser confuso si se usa de manera demasiado casual. Dejemos el tema del cáncer por ahora. Estar de mejor ánimo, hacer ejercicio, comer, sí, estar tranquilo, sin estrés. Dormir bien. Todo eso hace cambios fisiológicamente que hacen que todo tu cuerpo sea mejor para combatir el cáncer. Eso es medido. Ahora hablemos del cerebro como un jardín. ¿Podemos cultivar una parte del jardín? Sí. ¿O podemos cultivar un jardín que se incline hacia una mente más positiva? Porque si caen bombas, incluso el jardín más optimista reaccionará ante una amenaza. No solo quieres estar tranquilo, ni solo ser positivo. Quieres ser consciente, quieres estar Adaptado. alerta. Sí, ser flexible, quieres ser todo eso. Digamos que no hay estrés alrededor, pero estás demasiado acelerado y estresado. Esa es la dolencia común de la vida en la ciudad. Pero al menos aquí tenemos seguridad. Es fascinante, es algo de lo que me encanta hablar. ¿Recuerdas que hablamos sobre el cerebro reptiliano? Ajá.
como cuando te golpeas y quedas despierto. Luego hablamos sobre el hongo. Hay otro en el medio que se llama sistema límbico, pero yo lo llamo el cerebro emocional. Las categorías no son tan simples, pero tienes una pequeña anatomía. Si hubiera un corte en un lado de mi cabeza, verías como una forma de hongo y verías algunas estructuras únicas en el medio como parecer de Star Wars, y luego verías el cerebro reptiliano. El tallo. Sí, El tallo tronco es el cerebro cerebral. reptiliano. En el medio está el sistema límbico. Encima está el hongo. Sí, lo llamamos el dosel cortical, aunque usamos términos ecológicos para describirlo en las revistas. Sí. El dosel cortical y el cerebro emocional, que es el sistema límbico, tienen ramificaciones entre ellos, medibles. Cuando alguien pasa de los 16, donde era salvaje, a los 18 y mejor comportado en la adolescencia, la estructura del cerebro no ha cambiado. Pesa lo mismo, se ve igual en las resonancias magnéticas, pero la persona es totalmente diferente debido al cultivo del pensamiento desde el dosel cortical, la etapa del hongo hasta el cerebro emocional. A medida que se integran más, se pueden generar pensamientos tipo, oye, no cruces esa autopista o usa el cinturón de Está seguridad. aprendiendo. Está interactuando con las emociones. Al mismo tiempo, no querrás estar sin ellas. La emoción le insiste al pensamiento. El amor es una emoción. El dolor que se siente es porque mamá está enferma. Eso es una emoción. No quiero ignorarlo ni apagarlo. El cultivo del pensamiento y la emoción es la forma más exuberante de vivir, porque te adaptas al estrés donde dices, algo peligroso está pasando. Los pensamientos Hay que entran, ser consciente, sí. las emociones salen. Al mismo tiempo, tienes una regulación interna que se llama regulación emocional, que te dice que nada está mal, solo te asustaste. Ahí es donde esas ramas del pensamiento, meditación, terapia, consejo, el abrazar a tu cachorro, crean un mejor equilibrio entre el pensamiento y la emoción. Gracias por hacer esta pregunta. Me encanta. El tono es de lo que se trata la vida. Te conviertes en un nuevo padre. Deja que esa emoción fluya. Llora. Si estás a punto de ir a ver a tu jefe y sabes que no va a salir bien y estás empezando a hacer las cosas que sabes que van a causar que las emociones fluyan, entonces haz ejercicios de pensamiento Para y bajar el volumen, respiración. sí. Cambia un poco el tono y luego ve a ver a tu jefe o a tu novia, o si estás en una situación de conflicto. Eso es lo que hacemos a lo largo de la vida. Y el ejemplo de esto es la adolescencia, donde sucede esto automáticamente. Pero la mayoría de nosotros luego no entendemos, de adultos. Ese tono es algo que cultivas a través de las experiencias de la vida. Y cuando envejeces o cuando llegas al próximo trauma, estás mejor preparado, posicionado para lidiar con ello. Tomas en cuenta la reflexión. Cuando estás emocionado dices, cielos, esto me preocupa mucho. Es una situación fea. Cierto, un entorno seguro, sí. Así es como pienso sobre la intersección del pensamiento y la emoción. Sí, creo que la regulación emocional es para mí una de las habilidades más poderosas que alguien puede aprender en las relaciones, en la carrera, al conducir en la calle con otras personas a su alrededor. Las emociones son dominantes, lo cual es genial, por lo que suele ser una regulación Cierto. emocional. Aprender a tener regulación emocional es una habilidad muy poderosa para cada individuo. Nunca terminamos porque no sabemos lo que viene. Correcto. Pero es el cuidado del jardín, es el Sí. cultivo de toda la vida. Porque, ¿qué pasa si permitimos que nuestras emociones, la parte límbica del cerebro es la parte del cerebro basada en las emociones? El pensamiento es No hay regiones exactas, pero hay un poco de anatomía, pero sí te entiendo. el foco principal del cerebro. Si se saca, regularía Regulación emocional. en las emociones y siempre estás en modo relación, donde ves algo y de repente estás asustado, donde puedes gritar, estás en un ataque defensivo, donde alguien puede estar lastimándote. Si siempre estás en el estado, ¿qué sucede con la fisiología del cerebro, con el aspecto físico real del cerebro? ¿Cómo afecta al cuerpo y la mente si tus emociones siempre están tensas? Oh, me encanta esa pregunta. Cuando estaba leyendo sobre... Así es. Esto es lo que
puede empoderar a las personas es una comprensión de cómo las cosas se inclinan y cómo se pueden modificar. De lo contrario, no podría decirles a mis pacientes con cáncer que intenten no estresarse. Es superficial e incluso grosero. Creo que hay muchas personas dando ese consejo. Lo que quiero mostrar es cómo estamos diseñados, nuestras inclinaciones naturales. Luego puedes crear tu propuesta, ya sea abrazando. Mi hijo consiguió un cachorro en la pandemia. Amigo, ese es mi perro de terapia. Ni siquiera entendía antes. Abracé a ese Te animal. dio mucha paz y amor. Te lo digo, mi fisiología cambió. Ten calma. Todo el mundo tiene que tener un enfoque individual para eso. Existen dos cosas sobre las emociones. En pocas palabras, podríamos cortar el cerebro pensante y seguirías vivo. Si de alguna manera pudieras ocupar esa parte media del cerebro, no quedaría vida. La conciencia depende. De las emociones. Sí, exacto. La conciencia depende de las emociones. Sí, porque brillan. ¿Recuerdas las ramas, lóbulo frontal, qué más profundo, ramificado, cruzando las ondas globales de electricidad? Por eso existe algo llamado estimulación cerebral profunda. Déjame Claro. hablar un poco de ello. Cuando no queremos que las personas se laven las manos 150 veces al día, tengan Tourette, depresión, un impulso a la obesidad o ciertos temblores, tomando un pequeño catéter y solo la punta no está cubierta con plástico y lo ponemos en lo emocional, En el cerebro límbico el cerebro límbico, se clava a través de la parte superior del hongo. ¿Cómo se llama? dosel cortical. Dosel cortical. Eso se puede atravesar. Lo perforas y no lo Todos afecta. lo pueden buscar. Estímulo cerebral profundo. Ha existido por Sí, 40 sí, lo años. colocas. Esos impulsos son como los del síndrome de Tourette. Depresión. TOC, no le hacemos cosquillas al pensamiento. No solo estás tocando la parte es un superior. impulso emocional. Dios mío. Lo metes en medio del cerebro y ¿qué pasa? La punta con solo un pequeño pulso, como el marcapasos del cerebro, y cambia la electricidad. No es nuevo. Entiendo. ¿Por qué funcionaría? ¿Se puede pulsar el cerebro límbico? ¿Por cuánto tiempo se hace? ¿5 minutos? ¿1 hora? ¿Cómo es el Lo proceso? usan debajo de la clavícula como el marcapasos de la abuela ¿En o el serio? abuelo. ¿Lo mantienen todo el tiempo? Sí, justo aquí. ¿Qué se hace? Simplemente hay que presionar un botón cada vez que estás ansioso y ¿Recuerdas te la relaja. ola en ese lago? Sí. También saltará del otro lado cuando la ola viene una hacia la otra. A veces se niega, ¿verdad? De manera similar, el pulso eléctrico correcto puede restablecer las ondas eléctricas en el cerebro, de las que hablamos antes. ¿Cómo creamos estimulación cerebral profunda? Oh, buena pregunta. Déjame responder a la primera. La estimulación cerebral profunda por nuestra cuenta es a través de la respiración acompasada. Respiración, meditación. Mencionaré anatomía para eso porque necesito que alguien me explique. No puedo decir que solo haga las cosas. La regulación emocional es complicada por dos maneras. Las emociones fuertes causan frecuencias cardíacas altas, aumento de la presión arterial. Ya hemos oído hablar de eso. Estás haciendo funcionar tu cuerpo a toda marcha sin ninguna razón. Te estás desgastando. Esa es una buena razón para no estar estresado fisiológicamente si es posible. Y se te ocurren maniobras para enfrentarlo. Lo que es interesante con la intersección de los lóbulos frontales, el cerebro pensante y el cerebro emocional, es que las emociones están siendo favorecidas. Siempre están activadas. El cerebro pensante tiene más trabajo. En algún momento, si no eres capaz de cultivar la regulación emocional, se convierte en algo que te retroalimenta, porque las conexiones comienzan a romperse. Empiezas a tener un cerebro emocional intranquilo o controlado por el cerebro pensante. La regulación emocional es la habilidad de la vida para lidiar con el trauma que se aproxima para activar a tu cuerpo. Pero si no tratas de cultivarla, perderás el control. A medida que envejeces, tendrás emociones más desenfrenadas e incontrolables y no vivirás la vida de la manera que deseas. Esa es la respuesta sobre la regulación emocional. ¿Las emociones tienen más poder sobre los pensamientos o los pensamientos tienen más poder sobre las emociones? Las emociones están muy activas en comparación con el pensamiento.
Pensar por las emociones y en cuáles se han ganado el derecho de estar es un proceso de por vida. Las personas se preguntan, ¿qué significa eso? Por ejemplo, la adolescencia. Un adolescente que va de 15 a 19 años cambia totalmente. Eso es regulación emocional. Los pensamientos se pierden. La adolescencia, lo extraño, eran tiempos Sí. salvajes. Luego el pensamiento se equilibra con la La emoción. reflexión y pensamiento. Sí, entiendes lo que sucede. Quédate con mis explicaciones si son valiosas para ti y luego di, voy a tomar el volante de algo que sucedió que yo no elegí y lo voy a manejar. Esa madurez se da por sí sola. Luego digo, voy a tomar el control de ese proceso y tratar de hacerlo por el resto de mi vida, cada año, cada momento, para no decir que somos las mismas personas que cuando teníamos 18 o 19. Hablando de lo primero, eres nuevo todos los días. Es una responsabilidad cultivar la regulación emocional a través del pensamiento de ciertos comportamientos durante toda la vida, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Mira la pandemia, alguna guerra. ¿Quieres estar bien preparado para eso y no enfrentarlo como si tuvieras 15 años? Cierto, quieres tener conciencia, no sé si quieres llamarlo control, pero quieres tener control sobre tus emociones y no dejar que te controlen y hacer algo Sí, estúpido. toma el control, controla una montaña rusa. Exacto. Las emociones se basan principalmente en la parte límbica del cerebro. Todo está conectado en ciertas áreas, pero si se habla de una, ¿cuál es la mejor manera de entrenar la parte emocional del cerebro para que tengamos un poder personal sobre ella? Para tener Buena pregunta, control. me gusta. Tenerlo y Depende de la situación, podemos encenderlo o apagarlo. dependiendo de lo que estés Sí, tal pasando. vez tengamos que ser más emocionales en el momento, tampoco estar tranquilos y relajados cuando Bueno, hay un tal vez el ataque. momento es muy grande. Por supuesto que vas a estar emocionalmente exaltado. Sabemos que eso es lo que ha sucedido en los últimos 2 años e incluso hoy, pero eso te da flexibilidad. Tampoco te hace sentir mal donde piensas, estaba emocionalmente antes, no soy una persona que tiene regulación emocional. Tu cerebro no es el mismo siempre. Se adapta constantemente, modulando el tono. Para mí, tienes que trabarlo un poco si estás en un buen lugar. Nada está garantizado, pero también da segundas oportunidades que, si no estás en un buen lugar, mañana puede ser mejor. Si no se puede mañana, entonces el próximo mes o año. Regulación emocional, el atajo. Ahora nos preguntamos si hay algún consejo, porque espero que las personas piensen, espera, todo es posible, pero requerirá mucho trabajo. A eso estaba tratando de llegar en la primera parte. ¿Existen atajos? Porque me encantan en la autopista de Los Ángeles. Las autopsias, sí. Hay algo que ha resistido la prueba del tiempo y que puedo explicarte en base a las cosas que hacemos como cirujanos. Me refiero a esto como respiración meditativa en mi primer libro, pero se trata de marcar el ritmo de tu respiración. ¿Qué hace eso? ¿Es algo que estudias con escaneos reales? No, eso es más salvaje. ¿Cómo estás estudiándolo? Si tienes electricidad cerebral, revisamos un escáner y hay un tipo de bolita resistente al tejido cerebral que no se ve bien, sabemos que ese es el epicentro. De ahí es de donde proviene la electricidad. Pero algunas personas lo tienen, niños, adultos, y no hay nada de malo en el escaneo. El escaneo se ve bien. El cerebro se ve perfecto, pero no hay electricidad. Esa es la epilepsia. Esa es otra prueba. Convulsiones. Convulsiones. 1 o 2 convulsiones son epilepsia. Luego se les da el diagnóstico. Las convulsiones son la actividad eléctrica normal en el cerebro. Las mismas cosas de las que hemos estado hablando. Cuando no sabemos de dónde está surgiendo, porque si es de un espacio pequeño, podemos diseccionarlo y quitarle el epicentro. ¿Quieres decir que puedes Sí. controlarlo? Podemos hacerlo y los pacientes Vaya. quedan libres de convulsiones. ¿En serio? Sí. Pero, ¿qué pasa si no hay un lugar donde lo encontremos? Las convulsiones son horribles y todavía no pensamos en extirpar la mitad del cerebro. Lo que haríamos es hacer una incisión en forma de signo de interrogación inverso. Es cuero cabelludo, no es muy blando, las costillas son más blandas. Luego hacemos un pequeño agujero como cuando pescamos en el hielo. ¿Están anestesiados cuando están En haciendo este eso? procedimiento están dormidos.
Anestesia en el cráneo, la piel. ¿Cortan la piel sin anestesias? Están totalmente dormidos. Oh, ¿y cuando están despiertos? Al final inyecto en el corte para que la anestesia dure más. Adormecidos, entiendo. Sí, No están sentados despiertos y lo están cortando. esa es una operación que hacemos, pero es diferente. Quitas el cráneo, el cerebro tiene una cubierta. No ves el cerebro de inmediato, hay como una funda. ¿Es piel? No, es casi como un material de nylon. Puedes serio? tocarlo y coserlo. Eso es lo que mantiene el agua dentro del cráneo. No es el hueso. Es un saco. Sí, saco del cerebro, ahí lo tienes. Es un saco de cerebro, es como un saco. Es como de nylon, es bonito, lo cortamos. Luego el agua clara se derrama y puedes ver la superficie del cerebro. El agua se derrama. Sí, porque el cerebro está flotando en un acuario. Es una locura. Sí, es boyante. Tu cerebro no está sobre los huesos, está flotando. En agua. Cuando haces muchas acciones rápidas y golpeas algo, ¿le afecta? Sí, tu cráneo se detiene y dentro chapotean el interior. Esto no puede ser bueno para ti, ¿no? Bueno, por eso es que sucede el ETC y el fútbol es el problema. Son paradas repentinas y repetidas con el cerebro chapoteando y golpeando la superficie interna del cráneo. No puede ser bueno, ¿verdad? Bueno, las personas lo superan, pero si lo pasa demasiadas veces, como con los niños y los deportistas de la NFL, una vez abierto es del tamaño de una baraja de cartas. Hay algo en forma de un pequeño 96 para electrodos diferentes. Pones la baraja de cartas sobre el cerebro desnudo. Tomas los cables, los sacas con pequeñas agujas por la parte de atrás, casi como... Es muy loco. Sí, y luego vuelves a poner el hueso, suturas el cuero cabelludo y aplicas un medicamento anestésico y se pone una envoltura para la cabeza. Tienes que estar en el hospital durante 2 semanas. Así que tienes una almohadilla en el cerebro. Una rejilla para que cuando suceda la convulsión podamos ver. Es como ese juego de mesa, ¿cómo se llama? Battleship. ¿Battleship? Sí, como el juego. Ya sabes dónde está. Sí, ya lo sabes. Como el juego. De esa manera sabes dónde vas a diseccionar. Hay una almohadilla de malla electromagnética que puede rastrear los cables que salen de la parte posterior. Está conectado al monitor. Están conectados al monitor en todo momento. Y están allí por un par de semanas. Es una locura. Porque estamos Son tratando de funcionales, descubrirlo. están felices, Son como están bien, nosotros. pasando el rato, comiendo Lo que pasó helado, fue jugando que- videojuegos, viendo televisión, con cables saliendo de sus cuellos. Sí, del cuero cabelludo. Hay personas que te sorprenderías con lo que podemos hacer. Que les envuelven, Los sí. tipos de dispositivos que ponemos y colgamos de las Genial. personas. Ya sabes, cuando se quiebran una pierna se les ponen aparatos. Luego de algunas semanas, ¿esperan hasta que ocurra una convulsión? Sí, entonces sabemos por esa rejilla dónde se encendió. Encontramos el epicentro. A partir de eso, se rastrean los datos, tienen el registro, pueden operar y luego, ¿qué? ¿Modificarlo? Retiramos esa parte Entonces pequeña. queda bien, ya no tienen convulsiones. Algunas veces. O se Wow. reduce. Algo más interesante para ti y tu audiencia. Porque puede pasar que son un par de semanas aburridas, pero un grupo de estudiantes de ciencias cognitivas y del cerebro pasaban el rato con los pacientes y les dijeron, ¿podemos practicar lecciones de respiración pausadas y respiración meditativa? Ajá. ¿Se puede hacer esto sin quitarlo? Bueno, totalmente ajeno al trabajo clínico. Solo era para pasar el rato. Hay una alimentación directa de la verdadera electricidad de la mientras superficie respiran. del cerebro desnudo. Sí, solo están sentados, hacen algo nuevo con ellos, les enseñan a respirar. En serio. ¿Qué has visto en las grabaciones de actividad cerebral? Lo mismo que vemos cuando toman Valium, que es un ansiolítico, les baja el nivel de ansiedad, su electricidad va de rápida a media. ¿Recuerdas que empezamos esto y hablamos de que los atletas no quieren estar acelerados, sino en estado de flujo? La respiración meditada condujo a cambios directos en la electricidad del cerebro, según lo medido, no con la pegatina en la frente, sino con una rejilla en la superficie del cerebro desnudo. En el cerebro. Son verdaderos cambios medibles en la electricidad, por lo tanto también en la mente. La respiración meditada, que durante miles de años se ha dicho que puede ayudarte a relajarte, es un ansiolítico y detiene la ansiedad. Bueno, ahora tenemos pruebas de eso. Es importante que las personas lo sepan. No es un concepto que se está diciendo casualmente. A través del registro electrofisiológico directo y despierto,
la cirugía de planificación de convulsiones en centros de élite. Mientras se buscan las convulsiones, estamos descubriendo muchos datos. Si jugamos videojuegos, hacemos respiración meditativa, leemos, vemos los cambios. Eso es lo que me encanta del libro. Compartí datos sin procesar, datos reales. Hay una explicación detrás de cómo sucede esto. Lo que le daría a las personas es que eso es gratis. No estoy vendiendo Respiración. nada. El ritmo de la respiración. ¿Cuál es el ritmo que funciona mejor? Hay muchas técnicas diferentes de respiración meditativa. Hubo un descubrimiento. Las personas dicen que tiene que ser a través de la nariz o la boca. Eso es muy confuso. Bueno, la nariz y la boca se conectan antes de llegar a la tráquea, luego a tus pulmones. No importa cómo, pero se trata de disminuir la cadencia y hacer que sea más metódica. Una inhalación profunda y una exhalación profunda no es diferente de lo que hacemos en cirugía cuando siente que el caso se sale un poco de ¿Qué control. haces? Bueno, lo primero es que ralentizo mi respiración. Eso no significa que la solución va a aparecer, pero sé que eso me pone en un estado más tranquilo y concentrado para encontrar la solución al problema que tengo enfrente. Tal vez eso es lo que hacen No los quería que un atletas. neurocirujano esté hiperventilado. Bueno, exacto, eso es lo que hace Sí, el estrés. completamente. Ese es un gran punto. Si hiperventilas por cualquier motivo, te pondrás físicamente nervioso. Te sentirás ansioso al hacer eso. Sí, lo sentí solo por un segundo. Bueno, te estoy mostrando la prueba del otro lado. Haz lo contrario a la hiperventilación y te volverás menos frenético. Eso resolverá los problemas en tu relación. No estoy seguro. ¿Eso hará que no quieras pelear con tu jefe? No lo sé, pero ahora sabes que eso te pone al mando de tus emociones, tu regulación emocional. Esa fue una buena pregunta. Muy buena. La regulación emocional suena como una gran parte de la salud o la falta de ella en nuestro cerebro y nuestros cuerpos. Es lo que entiendo. La regulación emocional está en el centro de nuestro potencial, de donde brota todo lo sano. Las actividades cerebrales Conexiones. y las conexiones, también las células sanas en todo el cuerpo y los órganos. La falta de regulación emocional podría dañar la actividad cerebral o podría haber altibajos en lugar de una actividad más tranquila. Con el cuerpo también podría crear más, no quiero decirle células cancerosas, pero Te agotarás si dejas que las emociones fluyan agotamiento y demasiado. estrés, ansiedad, depresión, todo Sí, eso. te cansarás. Lo que entiendo es que la regulación emocional está en el centro de estas cosas. Creo que sí. Es la habilidad más rara de cultivar y la más importante. Está bajo tu control, pero no es fácil. No es fácil. Me ha llevado mucho tiempo aprender el proceso. ¿Existen los pensamientos? ¿Vienen del cerebro o de la mente? Esa es una pregunta profunda. Pero la mente se activa cuando se activa el cerebro, ¿no? Es como decir si un ruido viene de la persona en un estadio o es algo propio. Necesitas a las neuronas para rugir, para conectarte con la electricidad, para tener la mente. La mente es ese rugido en el estadio. Curiosamente volvieron a hacer el experimento. Necesito ciencia verdadera. No quiero un lenguaje superficial. Si alguien dice que en los próximos 5 minutos decidas por tu cuenta lo que quieras hacer, entonces te puedes mover, tomar una taza de café, entonces te estás midiendo. La electricidad salta antes de que informe que quiero mover esta taza de café. ¿A qué te refieres? Significa que la electricidad sucede antes. Que hagas un movimiento. Antes de pensar que vas a hacer un movimiento. La ambición viene de la electricidad. No es como pensar, voy a tomar una taza de café y luego sucede la electricidad. Primero es la electricidad que te hace decidir. ¿En serio? Esto es algo que Puedo sabemos. explicarlo, sí, es lo primero. ¿Lo has escaneado o lo has visto? Más que eso, porque se está haciendo muchos escaneos cerebrales en estos días a todos los que han tenido un accidente automovilístico y tienen un dolor de cabeza. Estoy hablando de mediciones eléctricas. En el cerebro, sí. Sí, la electricidad es el pensamiento.
Antes de que mueva mi mano para agarrar esta taza de café, hay una electricidad. Puedo medir un pequeño movimiento. Con una bombilla puede medirlo antes, sin que me digas cuándo. ¿Puedes decirme cuándo me voy a mover en base a eso? Bueno, puedo decirte cuándo cambia la electricidad. No puedo decirte tus intenciones. No puedo leer Entiendo. tu mente. La electricidad salta antes de que realmente creas que estás pensando. La electricidad eres tú teniendo el pensamiento ¿Qué significa ahora. eso? Es una locura. No sé, pero eso es lo que medimos. Por eso es fascinante. Déjame decirte algo sobre esto, amigo. Somos seres eléctricos, como las anguilas. Puedes poner electrodos en los nervios de tus piernas. Somos eléctricos. Somos carne. Tenemos química, electroquímica. Existe una batería. Hay pequeños iones separados. ¿Qué es una batería? Somos eso. Esas neuronas son esencialmente baterías. Son cosas que están separadas por las que pueden pasar corriente. Las personas dicen que eso suena loco. Les digo, lo sé, lo estamos midiendo. Las convulsiones son actividad eléctrica aberrante sin cambios en la anatomía del cerebro. Trato de ver más allá de la carne donde está conectados a los flujos eléctricos. Piénsalo, en el caso de un trastorno bipolar, cuando podrías estar maníaco o deprimido, el tratamiento es un ion litio. ¿En serio? Para bipolares. Wow. Por décadas estaba en la tabla periódica al lado de todos los demás como el hidrógeno. Es un ion. El polvo de estrellas es polvo de litio. Es barato. Es una pastilla y puede reducir tu manía y depresión. Estoy viendo muchas cosas diferentes que apuntan a que somos flujos eléctricos, pensamientos, sentimientos, emociones y comportamientos, porque eso es de lo que estábamos hablando hoy, cosas importantes, no sobre cómo muevo un brazo o una pierna. Nuevamente, si ves tus pensamientos flotando a través de tu cráneo como la aurora boreal, como un banco de peces o pájaros, eso nos deja con el potencial de que podemos pensar de manera diferente, sentirnos diferente, podemos transformar. Eso es lo que puede pasar. Pero estoy tratando de dar mucha evidencia de que el mundo de la neurociencia está empezando a ver las cosas de esa manera y no sobre engranes o cables. ¿Cómo entrenamos a nuestro cerebro y nuestra mente para vivir una vida más abundante? Todos tienen su propia motivación. Tengo pacientes a los que no les gusta tomar litio porque creen que son más creativos cuando están maníacos. No juzgo, solo informo. Depende de las personas lo que quieren hacer. ¿Qué hay de una vida amorosa, abundante y pacífica? Todo eso. Sí, bueno, si esa es tu ambición, creo que lo haría porque no es para todos. Puede que quieran una vida salvaje o quieran arriesgarse, escalar montañas. Les gusta la emoción. Eso depende de ti, pero creo que para optimizar la función cerebral en cualquier dirección que quieras dirigirlo, primero debes mirar la carne, porque es carne. Mantener abiertas las arterias e irrigar ese jardín. Esa carne es importante. Las cosas buenas para tu corazón mantienen abiertas las arterias de tu cerebro. Quieres que la sangre fluya, quieres agua en tu jardín. Las mismas cosas que mantienen abiertas las arterias del corazón. El ejercicio tiene doble beneficio, pero si tienes mi edad, 49, tomas pastillas para el colesterol, tienes que mantener abiertas las cañerías, hacer ejercicio, comer bien, mantener el colesterol bajo. Todas esas cosas te dicen para que no sufras un infarto. Bueno, mantienen abiertas las arterias de la superficie de tu corazón y en el jardín de tu cerebro. Eso es fácil de conseguir para las personas. La salud del corazón es buena para la salud del cerebro, es buena para la carne del cerebro, pero somos más que carne. Tienes que dejar atrás el mundo del corazón y adentrarte más en el mundo de la mente. Los pensamientos, no solo la salud del cerebro, sino la salud del pensamiento. Sí, me gusta, exacto, porque no es una bomba. Es la salud del pensamiento, sí. Sí, me gusta. Antes que hablemos de la electricidad, que hemos hablado mucho,
Hemos mencionado que la salud del corazón es buena para la salud de la carne Sí. del cerebro. Hay algo que no hemos mencionado. Hay químicos neurotransmisores que se usan a menudo. Odio cuando se usa la palabra, oh, es un golpe de dopamina. No es tan simple. También hay químicos involucrados. En ese jardín, la parte de la que no les hablé es que esos 100,000 millones de neuronas, cuando intentan ramificarse entre sí, cuando tienen éxito, en realidad nunca se tocan. Siempre va a haber un espacio. En ese espacio se rocían químicos unos a otros. Tienes electricidad bajando por una neurona y para cruzar esta hendidura a la otra neurona rocían dopamina, serotonina, otras cosas, GABA. Eres electroquímico, es por eso que existen cosas como el Prozac, que es un antidepresivo. Ahí funciona el litio. Puedes cambiar el patrón eléctrico global y los flujos de tu cerebro modificando la química en esas pequeñas hendiduras. Te daré un ejemplo específico, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Muchas personas toman antidepresivos. Cuando se rocía serotonina, el inhibidor de la recaptación es un pequeño vacío y no limpia tanto la hendidura de la serotonina. Estás modificándolo, así que hay más serotonina en la hendidura. Así funciona un antidepresivo. También hay que pensar en los productos químicos. Está la carne, la química y la electricidad. Lo que parece ayudar en todo, y a muchos no les gustará esta respuesta, es el ejercicio. Sí, por supuesto. Haz ejercicio de una manera que te vas a divertir, como las personas que corren en una cinta rodante y esquivan juegos salvajes. Hay videos, ejercicios donde pensamiento y movimiento estén juntos. Como un deporte de raqueta en el que tienes coordinación ojo-mano, tienes que moverte en ping-pong, tenis. Pickleball. Es increíble, empecé a jugar el año pasado, solo lo he jugado unas 5 veces, es un deporte increíble. Lo jugué con mis hijos, lo íbamos a dejar en San Francisco porque iba a Berkeley, nunca había jugado. Amigo. Mi hijo dijo, es por eso que papá no juega a juegos de mesa con nosotros ni deportes, porque es muy competitivo. Oh, cielos. Solo estaba jugando, pero dijeron, Sí, sí. pero es poderoso, ¿no? Sí. Porque las personas sentadas en casa no quieren escuchar que les diga que caminen, que sean activos, que se comprometan, salir y hacer cosas. Juegos de mesa, movimiento, el cultivo del pensamiento es muy importante. Ponerse en marcha, dejar de pensar en el entorno. Se trata de compromiso, se trata de estimulación. Los resultados no llegan al día siguiente. Es un compromiso de vida. No se trata de tocar el violín, sino tratar de aprender a tocarlo. No tienes que aprender un idioma, solo tienes que intentarlo. Solo tienes que intentar tirar de todos los rincones de ese jardín como un hábito. No digo que lo tengas que hacer siempre, pero nadie nos dijo que esos hábitos también deberían de introducirse. Nadie nos dijo que cultivar nuestro pensamiento es algo que los niños deberían aprender, algo a lo que debemos dedicarle tiempo. Aprendimos mucho sobre la salud del corazón, ahora es el momento de saber sobre la salud del cerebro y la mente, especialmente con la pandemia y con otras cosas que están sucediendo. Cuando estaba en la escuela de medicina, todo se trataba del corazón. De hecho, la cirugía cardíaca fue una de las segundas más competitivas, junto con la cirugía cerebral. En las últimas 3 décadas, a medida que han mejorado los catéteres, los stents y las pastillas, los cirujanos cardíacos se han reducido significativamente porque no hay necesidad de ellos. Creo que notas la diferencia que hay en la salud cardíaca luego de un par de décadas de mensajes. Entras en la sala, te revisan la presión arterial, revisan todas esas cosas para tu corazón, pero nadie te pregunta cómo estás. El lado terapéutico emocional de las cosas. Salud mental. Sí, las emociones son salud mental. Bueno, creo que depende. Algunas personas, hablemos un poco de esto, porque a algunas personas le falta la regulación emocional, les está llevando a sufrir, a no tener salud mental que deseen. Siente la emoción en el cuerpo. Cuando piensas en Hay emociones, un las sientes libro en tu que habla cuerpo. de eso, The Body Keeps the Score. Es Oh, un es título asombroso. muy inteligente.
En estos tiempos es el número 2 en la lista de los más vendidos del New York Times, pero es cierto, hay personas cuyos problemas de concentración o atención se sienten bien, simplemente no pueden pronunciar las palabras. Mis pacientes con cáncer en quimio a veces pueden desarrollar niebla de quimio o niebla mental de COVID. La salud mental y la regulación emocional tal vez sean lo más importante para la concentración y la atención. También están bajo el paraguas de la salud mental. Si hubiese tenido un entrenador de atención cuando era más joven, pude haber sido mejor en la escuela. Veo a uno de mis hijos, le digo, eres la herramienta más afilada en el cobertizo. Simplemente no puedes mirar un problema por más de 20 se segundos. distrae. Tiene que mantenerse a distancia cuando eso ocurra naturalmente a los 20 años. Él será el jefe. Es importante darse cuenta que la atención y el enfoque es una parte de la salud mental, al igual que la regulación emocional. Darnos cuenta de que se tiene que comer de cierta manera y enseñarlo. Existe una dieta mental comprobada. Es mediterránea. Muchas plantas, pescado. Si les inculcas estos hábitos ahora, piensa en dónde estarán a los 49 años con herramientas, algunos de los trucos, habiendo tenido la dieta que ha preservado mejor su carne, tal vez haya evitado un poco la demencia. Eso tenemos que hacer ahora. En mi opinión, es una lección. No esperemos a ver cómo esta pandemia acaba de sacudir las mentes de los niños. Hagámoslo ahora. Preparémonos. Luego dejemos que se desarrollen y veamos cómo resulta esta generación después de este evento catastrófico. Como padre de 3 niños, Niños grandes. después de toda la información que has aprendido personalmente de la experiencia de vida, pero también como neurocirujano y neurocientífico, si pudieras compartir 3 piezas de sabiduría para que los padres de hoy eduquen a sus hijos para que tengan una vida más óptima, ¿cuáles dirías que son las 3 cosas que deberían hacer? Las respuestas que doy las quiero respaldar. Incluso ahora mencionar la ciencia no significa tanto como antes. La ciencia fluida siempre está evolucionando y cambiando. Cierto, quiero respaldar la respuesta con una explicación que puedas entender, llevarla a casa y analizarla. Lo tercero es justo de lo que hablamos. Me encantaría equiparlos con herramientas de salud mental, con cierto tipo de dieta, buena comida. No me refiero a ser flaco, gordo, pesado, obeso o de bajo peso. No estoy hablando de eso. Las cosas que comes, independientemente de tu peso, pueden ayudar a preservar la carne de tu cerebro. Y esa es la dieta mediterránea. Así que agregaría salmón un par de veces a la semana. Y si eres vegano, hay vegetales que tienen este tipo de omega 3. Les diría que esto tiene que ser parte de lo que comen, incluso si comen papas fritas todos los días. No Sí, estoy tiene que ser diciendo una lo que parte, no deben sí. comer. Esa vitamina es la verdadera vitamina de la naturaleza para tu cerebro. Les habría enseñado eso y las habilidades de afrontamiento emocional. Hemos hablado de por qué es importante que para que las cosas funcionen se necesitan varias décadas. Es un proceso glacial. No se va a solucionar con tomar una pastilla mañana y todo va a estar bien. Si tuviera una, la tomaría y la compartiría contigo. No estoy en contra de eso, pero no existe. Cuando piensas en el cerebro y las formas en que hemos tratado de conceptualizarlo, sabes que una pastilla no solucionará todo. Otra cosa que encuentro interesante es que cuando nacen, en realidad tienen más neuronas de las que necesitan. Cuando dijiste que en una cirugía hubo un momento raro, pensé, ¿se puede hacer eso? Bueno, en neurociencia hubo un momento similar para mí donde dije, esas medusas tienen más de esas neuronas cuando somos jóvenes que cuando somos mayores. Nacen con el bloque de mármol más grande y eliminas lo que no usas porque el cerebro consume mucha energía, por lo que quiere ser eficiente. Si ves que habrá una adicción de la diversidad de neuronas y algunas tendrán mejores conexiones y permanecerán allí. Si sabes que se avecina una selección de las diversas neuronas, los tipos más amplios de neuronas, creo que es importante dejar que tengan los tipos más amplios de experiencias de vida.
se aferran a eso a medida que envejecen y luego pueden elegir lo que quieren hacer y eliminar algunos que ya no usan. Claro. Eso se llama poda. Bien. El cerebro humano en los niños pasará por una poda. Las personas se preguntan, ¿qué significa eso? Bueno, nacemos, no podemos caminar y luego aprendemos a caminar. Se producen algunos cambios. Los cambios ocurren aquí arriba. Naces con mucho y luego disminuyen ciertas cosas. La diversidad de experiencias es muy importante. Los he llevado a viajar conmigo por todo el mundo, 8 viajes alrededor del mundo cada uno. Fue entonces cuando nos conectamos. Creamos vínculos. Conversamos, pasamos el rato. Por supuesto, los llevé a todas las prácticas, juegos y cosas así, pero la diversidad de experiencias es importante para mí. Eso ayuda. También podría ser un viaje con la abuela, no tiene que ser internacional. Él ayuda a podar el cerebro y optimizarlo. Sí, eso ayuda, pero la diversidad de experiencias les permitirá tener mayor amplitud de repertorio de neuronas. A diferencia de que limitando sus experiencias... Sí, porque entonces el cerebro eliminará las cosas que no hace. Si atas una mano detrás de la espalda, ciertas neuronas caerán. Queremos conservar esas neuronas todo el tiempo que podamos. Ese es mi segundo punto. Tengo un amigo que es un atleta olímpico en Inglaterra. Es un pentatleta, Greg White, e hizo un gran punto. Fui decatleta en la universidad. ¿Lo eras? Sí. Es algo Fue fascinante increíble. de ver. Es una gran experiencia. Siempre he tratado de ser un decatleta. Yo también, sí. Sí, no es que quiera ser bueno en muchas cosas. Quiero saber cómo se ve cuando llegas a ser bueno en ciertas cosas. Sí, Porque exacto. te metes en mundos diferentes como este. Pero también existe la propiocepción, que se debe cultivar en mi mente, que es el saber de tu brazo está arriba o abajo. Greg y yo hablamos sobre eso, que todos deberíamos jugar tanto como puedan, porque sé que las personas tienen niños con discapacidades intelectuales y físicas, pero de manera similar, hacer que hagan actividades físicas es enseñarles a dar saltos mortales. No es que vayan a hacer Se gimnastas. paren de manos y volteretas hacia atrás. Algún sí. tipo de deporte, como se le conoce, hay que exponerlos para que estén completamente coordinados con sus cuerpos. Eso es importante. Eso significa que va a haber menos caídas cuando sean mayores, no lo sé. Pero creo que la integración total del cerebro a la coordinación física será interesante. O usar el mouse y el tenedor con la mano izquierda, obligando a las neuronas a permanecer relevantes. En experiencias. Número 2, diría el movimiento. En número 3, es de lo que hablamos, es enseñarles lo que se debe comer. Es fácil de decir. Tuve una conversación con uno de mis hijos el otro día. Le dije, trata de comer esto independientemente de lo que comas. Porque hay cosas en el pescado graso, ciertas verduras y plantas que están separadas de la comida chatarra, separadas de todas las otras cosas malas que podrías comer. Es delicioso, la felicidad es importante. Como un poco de comida chatarra, pero me he esforzado mucho desde que me enteré de esto. Mantenerse en la dieta mediterránea. Sí, o agregar plantas y omega 3 como quieras hacerlo. No para adelgazar, no por eso, sino para conservar la carne del cerebro. Pienso en la diversidad de experiencias para mantener tus neuronas. Mucho movimiento y entrenamiento de coordinación para mantener las neuronas ocupadas. Comer plantas para mantener la carne en marcha. He escuchado de muchos neurocientíficos que... Dime si esto es correcto. Que cuanto más grande se vuelve tu cuerpo o más obeso se vuelve, más pequeño se vuelve tu cerebro. ¿Encoge el cerebro o hay una correlación en eso con la obesidad y el tamaño No del he cerebro? oído hablar de eso en un nivel normal. Opero a pacientes que son obesos. Están bien, no he visto eso. Entiendo. ¿No has visto que sea más pequeño o más Sí, grande? en realidad he visto cerebros marchitos funcionando perfectamente. ¿En serio? He visto cerebros jugosos que tienen problemas de epilepsia o autismo. La carne es el punto de partida, pero es la mente y la función lo que está por encima.
Dios mío, es muy fascinante. Si eres pesado y tu cerebro es más pequeño, más grande, esto y lo otro, cableado, no cableado, estoy preparado para esto. Pero si ves un cerebro jugoso que se ve perfecto y piensas, wow, se ve hermoso, se ve saludable. Eso es lo que es la epilepsia. La mayoría de las personas tienen un cerebro hermoso, pero la electricidad que debería tener está apagada. A veces se desmayan, a veces huelen ciertas cosas, a veces tienen visiones. Es todo por la electricidad. Ese es un estilo de vida. Hay información como autores y escritores que antes de tener las convulsiones se tenían más conectados con Dios. Es algo eléctrico. Su resonancia magnética cerebral se ve como cualquier otra. Me encantan los 3 consejos que le darías a los padres, que son optimizar el cuerpo físico con actividades de coordinación. La segunda, diversidad de experiencias en la vida, simplemente brindando una gama de oportunidades para experimentar la vida en su plenitud. Y la nutrición, por lo tanto, salud mental. Herramientas de salud mental que incluyen nutrición, habilidades de afrontamiento emocional y habilidades de regulación emocional. Siento que podría pasar 1000 horas contigo. Esto me fascina. ¿Crees que te sorprenderá aprender en los próximos 5 años como cirujano y neurocientífico con las capacidades de hacia dónde ves el cerebro, la conexión emocional? Lo que me ha fascinado que está fuera de mi zona de confort, porque no quiero habilidades de un cirujano, lo cual es bueno. Me encantaría que mi carrera quedara obsoleta. Si podemos ayudar a las personas sin tener que abrirlas, Cierto. sería bueno. Prevención, sí. O tratamientos no invasivos. Estoy tratando de inventarlos. Estoy tratando de volverme obsoleto. Pero ahora mismo algunos de los pacientes se requieren cirujanos y los buscan. Las cirugías que hago no son para presentarte algo mejorado. Las personas vienen a mí con un escaneo o un sentimiento y me dicen, ¿puedes ayudarme? Tengo que decidir si puedo y los guío a través de eso. Disfruto mi oficio, pero también quiero llegar a un momento en que ya no sea necesario abrir un cráneo. Dicho esto, NPR lo hizo, Stanford o Karolinska, no estoy seguro, pero me encanta la forma en que se comunica la ciencia. Puedes ver el trabajo, pero el transcraneal nuevamente está en palabras, pueden manipularse fácilmente. Estoy tratando de darte la explicación, pero cuando lo leas otra vez pienses, recuerdo que estaba hablando de la electricidad del cerebro. Descubrieron algo del tamaño de una cámara y está en un marco en el exterior de tu cráneo. Emiten corrientes eléctricas leves. No son altísimas como las de las terapias de choque, como en aquella película de Jack Nicholson, pero hay que entender que somos eléctricos. La misma estimulación cerebral profunda, con el pequeño pulso y el pesado de muchos electrodos de terapia electroconvulsiva que le pueden bajar el voltaje y lo pueden dirigir más. Recientemente, en la revista Rigorous, pudieron reducirlo a 5. La mayoría de las sesiones del día tuvieron una reducción del 80% en la depresión refractaria. Así que estás deprimido, te has tomado todas las pastillas, las cosas son difíciles, has considerado cosas. Pensamientos Bueno, eso suicidas es interesante, sí. déjame hablar de eso. Cuando las personas tienen pensamientos suicidas y van al hospital, no pueden esperar 6 semanas para que las pastillas hagan efecto. Necesitan alivio ahora. O 5 días con la terapia de choque más suave. Los pacientes informan que se sienten como un pájaro carpintero. En el cerebro. cerebro. Eso no es algo que un neurocirujano hace, pero para mí ahí es donde se dirigen las cosas. Tengo que advertir que no compren algo en Amazon para hacerlo. Siempre hay un lado oscuro para ser manipulado por estas tecnologías. Lo que dices es que ya han estado haciendo estudios sobre esto, donde una reducción del 80% en la depresión, Sí, poderoso. solo por una suave descarga electrónica ¿para Bueno, qué? la terapia de choques es para la ¿Por depresión cuánto? ¿30 severa. minutos o 5 minutos? ¿Una Son hora? episodios de 10 minutos espaciados por tiempo durante la mayor parte del día, pero tienes que pasar
un tiempo, son 5 días. ¿Es permanente o es por un periodo de Muy tiempo? buena pregunta. En algunos pacientes encontraron que era duradero, tal vez en ese momento entre las pastillas o la Interesante. terapia. También se puede hacer con imanes. Tengan cuidado con lo que encuentran en YouTube sobre los electroimanes. Dios, es fascinante. Sí, esto no está completamente en mi área. Soy cirujano, estimulo el cerebro, uso varitas eléctricas, pongo pulsos eléctricos, pero todo el proceso de hacerlo está fuera del cráneo, es algo no quirúrgico, pero para mí es muy fascinante. Refuerza el concepto de que nuestros niveles más altos de pensamiento, sentimientos y emociones son flujos eléctricos. Dios mío, esto es lo mío. Me encanta esto. Estoy muy emocionado. Hay muchos espacios para la explotación cuando usas un lenguaje como eso, porque es fácil decirte engranes y cableado, pero no lo es. De lo contrario, Dostoyevsky no relataría haber escrito su mejor obra los momentos antes a su epilepsia. Eso es arte y literatura. De lo contrario, no pondrías un poco de batería en el ambiente médico controlado y detendrías la depresión. De lo contrario, no existiría la terapia de choque. Todavía hay algunos centros, pueden ser útiles, donde literalmente te dan una descarga al cerebro y las personas se despiertan sin pensamientos suicidas, incluso si una vez sucede las 3 cosas, desde la literatura antigua y el mundo de la epilepsia hasta nuevos estudios. A la lo ciencia moderno, moderna. el tema que conecta a todos son todos los cerebros jugosos, todas las personas diferentes debido a la electricidad que brota de sus cerebros jugosos. Sí, es mucho más para entender, pero esa es nuestra comprensión actual. Sería más fácil para mí decir, estás conectado de esta manera, estás conectado así, cambia tu cableado comiendo frutas. Así no, es como entendemos. Esto es fascinante. Te invitaremos para la segunda parte, pero quiero hacerte un par de preguntas finales que son... Bueno, antes de hacerlas, quiero que las personas busquen tu trabajo. Tienes un nuevo libro llamado Life or a Knife's Age, A Brain Surgeon's Reflections on Life, Laughs and Survival. Tienes varios libros, pero las personas pueden buscar ese. Es el más reciente. Si van a tu sitio web, ¿cuál es el sitio web donde pueden aprender más sobre todo? Solo busquen en Google porque verán muchas cosas similares. Mi sitio web no está acomodado, pero soy un cirujano de cáncer en City of Hope y hay muchas cosas que he estado haciendo. ¿Tienes redes sociales? Tengo Instagram, publico cosas buenas. Está bien, genial. Hay que seguirlo. ¿Cómo sales? @Dr. Jandial. Jandial, sí. Yandial. Búsquenlo allí. Los libros en Amazon y en cualquier otro lugar. Pero sí, busquen el libro. Esto es fascinante. Estoy tan intrigado por esto. Siento que en la otra vida hubiera sido neurocientífico. Probablemente no un cirujano, sino un neurocientífico, porque creo que para mí la cirugía podría ser demasiado. No sé cómo lo haces. Sí, lo aprecio. Cada semana eso tiene que debe intenso. Es muy fascinante esto que has estado estudiando y practicando. Quiero que las personas compren el libro y aprendan más sobre ti. ¿De qué otra forma podemos apoyarte mejor en lo que estás haciendo en este momento? Nunca me tomo a la ligera tener una voz y compartir mis opiniones, así que ya me has hecho un favor muy grande al invitarme a tu programa. Estamos bien. No estoy vendiendo nada. No tengo nada de eso, pero cumplo 50 años este mes. He visto a mi papá y otras personas y sé que esto no dura para siempre. Creo que estoy muy feliz de estar explorando, investigando y desgarrándome, poniendo mi trabajo espiritual en este libro y tener la oportunidad de tener eso como un componente de mi vida. Nunca lo esperé. Entonces, al tener esa oportunidad, eso es suficiente apoyo, hermano. Eso es genial. Estoy emocionado. Que las personas compren el libro.
Esta pregunta se llama las 3 verdades. Es una pregunta que les hago a todos al final de las entrevistas. Es un escenario hipotético. Imagina que vivirás tanto como quieras vivir, pero es tu último día en la Tierra, has logrado todo, has hecho las cosas que querías hacer, tuviste una vida feliz y saludable, familia, todo eso. Pero por alguna razón tienes que llevar todo tu mensaje contigo al siguiente lugar. Es tu último día, tienes que apagar las luces, no hay más electricidad en el cerebro y pasas al siguiente lugar. Te llevas todo tu trabajo contigo, todo el mensaje, el contenido, todo lo que compartiste, tus lecciones, ya nadie tendrá acceso a ello. Pero puedes dejar atrás 3 cosas que sabes que son verdad, 3 lecciones que dejarías al mundo. Y eso es todo lo que tendríamos para recordarte. Esas 3 lecciones. ¿Cuáles dirías para ti? La primera sería que la vida es corta, pero el arte es largo. Nunca entendí eso completamente, pero en los últimos años en los que me convertí en autor, me he dado cuenta de que puedo impactar a muchas personas. Las palabras y el trabajo espiritual en este libro pueden realmente durar en el futuro. Sí, La vida es corta, pero el arte es largo, y tener la oportunidad de dejar un poco de arte ha sido una gran oportunidad, y ese sería un mensaje que le daría al mundo. Lo segundo que diría es algo que me conmovió. Creo que las personas piensan que estaba bromeando, pero Kafka dijo: aprendí sobre autores y esas cosas hasta después. Nunca leí mucho cuando estaba creciendo, solo estaba jugando. Pero en los últimos 4 o 5 años de tratar de hablar sobre el cerebro humano y la mente, tienes que estudiar artistas y la literatura. Kafka dijo: el sentido de la vida es que se acaba. Mis pacientes con cáncer me han mostrado eso. Cuando tienes esa sensación de mortalidad, puedes ser combustible para vivir. Completamente. Lo tercero es que si puedes, este es mío, si tienes la suerte de encontrar el amor verdadero, cuídalo para no perderlo. Eso es a nivel interpersonal, entre amigos, amantes y padres, incluso los hijos. Eso es lo que tengo. Hombre, quiero reconocerte por un momento por transmitir tu mensaje de una manera que podamos entenderlo, porque creo que es confuso entender el cerebro y la mente, las emociones y cómo todo está conectado. Creo que las personas están comunicando esto en un lenguaje confuso. Has dicho estas cosas. Hay que entender cómo empezar a cambiar el lenguaje en torno a esto para entender el cerebro, la mente, las emociones, el cuerpo, la carne y la electricidad de todo. Entonces, hacer el trabajo práctico como cirujano y neurocientífico y unir ambos campos para luego educar de manera más simplificada sobre algo que es extremadamente complejo, que probablemente nunca comprenderá completamente cómo funciona todo, es realmente útil. Para mí esto ha sido muy inspirador. Por eso aprecio y reconozco tu trabajo y tu capacidad de querer seguir creciendo como ser humano y servir a las personas con tu mensaje. Es muy inspirador. Mi pregunta final es: ¿cuál es tu definición de grandeza? Es esa meta escurridiza que nadie logra, pero que nos mantiene luchando por más. Mi amigo, gracias. La diferencia entre un cerebro muerto y el tuyo y el mío y el de los oyentes y espectadores es que tú estás pensando, sintiendo y eligiendo estar vivo. Y esa vitalidad es tu mente. Y tu mente tiene esta capacidad de lo que estás haciendo en este momento mientras me escuchas